Hoy es un día importante porque en el país, en la Argentina, vamos a discutir esto. Niños, jubilados, discapacitados o deuda. Ese es el tema. Hoy es lo que deberían explicar los diputados que discutan hoy si se avanza con el rechazo a los vetos del presidente Javier Milei, que ha decidido vetar aumentos jubilatorios, ha decidido vetar que los jubilados que no tuvieron aportes se puedan acceder justamente a una moratoria, ha decidido vetar una emergencia en discapacidad, no entrega fondos para la emergencia pediátrica. Hay otros temas también, pero digo, creo que estos son los temas clave. Y a cambio de eso, y mientras hace eso, Milei, para sostener esta ficción de dólar barato e inflación retenida, se endeuda. Entonces la discusión de hoy, y espero que sea retomada de esta forma en el Congreso, es esta. Si en este país pensamos en los niños, en los jubilados, en los discapacitados, y en otras cosas también, pensamos en la industria, en el trabajo, en el comercio, o simplemente acumulamos deuda. Porque la deuda, como mostramos ayer y como voy a repetir hoy, la deuda en pesos que ha acumulado este gobierno ya cuadruplica lo que este gobierno gasta, por ejemplo, en jubilaciones. Más que gasta, invierte, está mal usada la palabra. El Estado necesita 4,6 billones de pesos para pagar jubilaciones. Y ya acumuló 17,8 billones de pesos en deuda. Entonces, la discusión es esa. ¿Es deuda o nosotros? ¿Deuda o personas? ¿Bancos o nosotros? ¿Timba o nosotros? Que ni siquiera es timba, porque encima está garantizada. Ese es el tema de hoy. Ahora lo voy a mostrar y les voy a mostrar los datos que ojalá se discutan de esta forma en el Congreso. Antes quiero hacer un pequeño prólogo de esta cuestión, porque hay novedades importantes en el caso fentanilo. Y la verdad que un caso donde hay 96 muertos por un medicamento que estaba contaminado, que fue aplicado a miles de personas en todo el país y que se da justo en medio de la campaña, va a ser un tema, o tiene que ser un tema relevante. De hecho, les repito, es una de las tragedias más importantes que tenemos en nuestra historia. Después de los bombardeos a la Plaza de Mayo y de la tragedia de Cromañón, es en términos numéricos y de muertos la que integra ese podio negro. Ayer finalmente llegó una de las pericias que tenía que recibir el juez Ernesto Kreplak, una pericia que hizo el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema sobre 20 historias clínicas, 20 de las 96, para ver si había una sistematicidad en términos de aplicación del medicamento y muerte. Bueno, en algunos casos dijo que el medicamento contribuyó al fallecimiento de la persona, en algunos casos dijo que no está claro y en algunos casos no lo pudo analizar. Ya el hecho de que en algunos casos sea cocausante de la muerte, en términos jurídicos, es importante, porque significa en términos jurídicos que sin la aplicación de ese medicamento, esa persona probablemente estaría viva. Por ende, es un dato muy relevante para la investigación. Investigación que tiene como principal imputado a Ariel García Furfaro, el dueño del laboratorio HLB Pharma, un tipo con muchas conexiones, un tipo con conexiones con el poder, con mucho manejo económico y que veremos en las próximas horas si ya hay un avance en términos procesales. Hay una insistencia de rapidez en una causa judicial que es muy compleja, yo ya les he contado, lo ha contado el juez, de que no había trazabilidad informática sobre este fentanilo y tampoco hay trazabilidad informática de las historias clínicas de las personas a las cuales se les aplicó el fentanilo. Por eso tuvo que ir a los 200 hospitales públicos y privados que le compraron a este laboratorio que estaba habilitado por ANMAT y entiendan cómo es el sistema. Yo, hospital, tengo que comprar un medicamento. Hago una convulsa de precios. Tengo un laboratorio que está habilitado por ANMAT, que me lo vende más barato que el de al lado, que también está habilitado por ANMAT, le compra el más barato. Por eso vendía mucho HLB Pharma, porque entre otras cosas tenía precios más bajos que los otros, que es una de las cuestiones también a analizar. ¿Cómo podía un laboratorio tener precios tanto más bajos que el de al lado? Ahora, tanto para los hospitales públicos, para las más de 10 provincias que le compraron, incluida la de Buenos Aires, pero más de 10 provincias le compraron. ¿Por qué? Porque ofrecía más barato el mismo producto. Y también el sector privado le compraba. ¿Por qué? Porque ofrecía más barato, confiaban en que la ANMAT controlaba. Bueno, la ANMAT no controló bien.
Ya lo publicamos en el Destape, hubo 2 meses de ventana entre una inspección y que la ANMAT dijo, dejen de producir. ¿Qué pasó en esos 2 meses de ventana? ¿Por qué siguió produciendo? ¿Por qué produjo este fentanilo? ¿Por qué lo distribuyó? Y ahora estamos contando 96 muertos. Bueno, toda esa complejidad hace que todavía no haya una segunda instancia procesal, que sea un procesamiento o una detención, que próximamente vendrá decidida por el juez Ernesto Kreplak. El gobierno va a utilizar esto, ya lo hizo el presidente Javier Milei en el lanzamiento de campaña de la provincia de Buenos Aires, y ayer el jefe de gabinete Guillermo Francos volvió a insistir en que esto es culpa del vínculo entre Furfaro y el kirchnerismo. Mirá. ¿Usted ve involucrado en esta causa a sectores del kirchnerismo, más allá de la foto del representante de los laboratorios con Cristina Fernández de Kirchner? ¿Ve que el kirchnerismo ha tenido que ver políticamente con este verdadero drama que ya lleva casi un centenar de muertos? A ver, no solamente la foto de este señor con Cristina, sino el viaje a Rusia, la vacuna Sputnik, toda esa historia claramente tiene una trama de complicidades importantes. Yo la verdad que no puedo decir que el juez Kreplak, que lleva la causa, no la esté analizando en profundidad, no lo sé. Creo que también, como lo dijo el ministro de Salud de la Nación, también hay que investigar a fondo lo que pasó en la ANMAT. Y bueno, toda esa investigación se está llevando adelante. Ayer hubo una operación muy fuerte vinculada a Mario Lugones, ¿sí?, el ministro de Salud, que tuvo como protagonista a Alejandro Fantino, a Feynman, a varios de los comunicadores del gobierno, pidiéndole la renuncia. Esto hay que leerlo en clave no de que les interese lo que sucedió, sino en clave de las internas que hay en el gobierno entre Karina Milei y Santiago Caputo. ¿Por qué menciono esto? Porque Mario Lugones es el padre de Rodrigo Lugones, que es el socio de Caputo. Entonces, todo lo que ven lamentablemente no tiene que ver con ejercicio periodístico ni preocupación por el caso fentanilo, sino que tiene que ver con las internas que hay adentro del gobierno, que son fuertes y que lo tienen a Mario Lugones en medio del caso fentanilo, que obviamente depende de su área, bombardeado por internas que no tienen que ver con cuestiones de salud, sino que tienen que ver con otro tipo de pujas de poder. Bueno, eso vinculado a fentanilo. El otro dato importante de ayer fue el informe del Centro Cifra, que salió al centro de la CTA, que dirige Pablo Manzanelli, que en su momento creó Eduardo Basualdo, donde están los datos de trabajo. Quiero mostrarles algunos de los datos que están en ese informe, que es realmente preocupantes. Este gráfico, por ejemplo, lo que muestra es la porción de personas con más de una ocupación. O sea, gente que tenía laburo y que tuvo que buscar otro laburo porque no le alcanza. Las que están viendo el gráfico lo van a entender, y los que no se los cuento, el gráfico sube. Desde que asumió Milei, más gente necesita buscar más trabajo, o sea, 2 trabajos, 3 trabajos, 4 trabajos, los que tengas, para sobrevivir. En el medio hay cada vez menos gente con trabajo. Vamos al siguiente gráfico, que lo que te muestra es que desde que asumió Milei, tanto en el sector privado como en el sector público, como en el sector de casas particulares, bajó la cantidad de trabajadores. Calcula el Centro Cifra 184.500 trabajadores menos. Y hay alguien me dirá, pero hay una cifra que sube. Sí, esa es la de los monotributistas. Esa es la de los monotributistas. O sea que por ahí hay gente que mantuvo su trabajo, pero lo pasaron de relación de dependencia a monotributista, o se tuvo que reinventar porque perdió el laburo y se metió en el monotributo para hacer algún otro tipo de ingreso. Pero lo único que crecieron son los autónomos y monotributo. Todo el resto está para abajo. Después tenemos la variación de los salarios. ¿Cómo le fue? Bueno, acá lo que vemos es que hay algunos sectores que están un poco en positivo, puntualmente 2 sectores, comercio y agropecuario. Todo el resto en negativo. Perdón, esto no es salarios, perdón, me confundí. Esto es cantidad de trabajadores. Salarios ahora voy. Hay más trabajadores de comercio y más del sector agropecuario, poquito, y todo el resto cayó. El más fuerte es el de la construcción. Y el segundo que más cayó es industria. Y el tercero que más cayó es transporte. Esto es cantidad de trabajadores menos. ¿Sí? Una caída de casi 14 puntos en la construcción. Es un montón. Porque eso además
tiene un montón de trabajo alrededor, indirecto. Vamos ahora sí a el poder adquisitivo del salario. Esto es para qué te alcanza. Recuerden que cuando hablamos de salario real, no es el salario nominal, sino es para qué te alcanza. Si vos cobras 100 mangos, la leche vale 25, comprás 4 leches. Si pasás a cobrar 150 mangos, pero la leche vale 50, pasás a comprar 3 leches. Entonces tu salario nominal aumentó, pero tu salario real bajó. Esto mide salario real. Bueno, como verán, Milei tiró el salario real por un precipicio cuando asumió. Hay una recuperación, pero ya vamos casi 2 años de gobierno y estamos 10 puntos abajo de lo que Milei recibió. Por ende, nos han robado el 10% de nuestro salario. Más en realidad, porque el tiempo en el que estuvo más abajo, nos robaron más. Y una última, perdón, tengo 2 más. Esta es sector público y sector privado. ¿Sí? Comparando el poder adquisitivo del salario promedio registrado de los sectores público y privado. Este gráfico es interesante porque parte de noviembre del 2015, que es lo que dejó el kirchnerismo. Y pone una base 100 en lo que recibió Milei. La base 100 es lo que te permite comparar si estás arriba o abajo. Comparando lo que recibió Milei, lo que dejó el kirchnerismo en 2015 estaba casi 40 puntos arriba. A partir de ahí bajó sistemáticamente. Durante el gobierno de Macri se perdieron entre 30 y 40 puntos. Durante el gobierno de Alberto y Cristina estuvo ahí y un poquito a la baja. Y Milei directamente lo volvió a tirar por el precipicio. El sector privado registrado ha tenido alguna recuperación, pero sigue abajo de lo que recibió Milei. Y el sector público está 15 puntos abajo en promedio. Si separamos el público nacional y el provincial, el público nacional está muchísimo más abajo. Y por último, este gráfico ya se los he mostrado muchas veces, pero me parece importante repetirlo. Esta es la evolución del poder adquisitivo del salario mínimo vital y móvil en los últimos 30 años. Como verán, estamos en el peor número en 30 años. El peor número en 30 años. Estamos por debajo de la década del 90. Pero es un gráfico muy interesante, siempre les repito, porque en esta lógica de lo que beneficia al país es el dólar barato y la inflación baja, cuando hubo dólar barato e inflación baja es al inicio del gráfico, que son los 90. Y el poder adquisitivo del salario no se movió. Es más, bajó un poquitito en los 90. ¿Qué significa? Que no hubo puja distributiva. Que con el dólar barato, el 1 a 1 y la inflación baja, no había inflación, no ganabas más. El gráfico después sube durante los gobiernos kirchneristas, criticados porque había inflación y el dólar era alto. Bueno, ahí sí los salarios empezaron a valer cada vez más, porque corrían por arriba de inflación. Hasta 2013. Y a partir de ahí, ven en el gráfico, baja. Y baja en el último tramo del gobierno de Cristina, baja fuerte durante el gobierno de Macri, se mantiene y baja un poquito durante el gobierno de Alberto y Cristina, y ahora baja hasta el peor nivel con Milei. Esto es lo que muestra, a mi entender, y por eso es mi tesis de politólogo que todavía no publiqué, que es que gobierno donde caen los salarios, gobierno que pierde elecciones presidenciales. En este gráfico por lo menos se confirma. Cuando durante el kirchnerismo el salario subía, ganó sistemáticamente las elecciones. Cuando incluso a Cristina le bajaron un poquito los salarios, pero no bajaron mucho, bajaron un poquito el poder adquisitivo, perdió las elecciones. Macri bajó el poder adquisitivo del salario, perdió las elecciones. Alberto bajó el poder adquisitivo del salario, perdió las elecciones. Y Milei destrozó el poder adquisitivo del salario, por ende va a perder las elecciones presidenciales. Esa es mi tesis de politólogo. Las de medio término, ahora lo discutiremos, pero sí que estamos en el peor nivel de poder adquisitivo del salario mínimo vital y móvil en 30 años y bajando. Y bajando. La última vez que se los conté estábamos en el nivel 47 sobre 100, ahora ya estamos en el 45. En los 90 estaba en el 51. Este es el contexto en el cual el Congreso hoy va a discutir cosas muy importantes, que es un aumento para jubilados, una moratoria previsional, la emergencia en discapacidad, la ayuda para Bahía Blanca, que las provincias reciban lo que le corresponde a partir de los aportes del Tesoro Nacional y el impuesto a biocombustibles, si se investiga desde el Congreso al presidente por la estafa Libra. Todo eso se discute hoy en el Congreso.
Y se discute en un contexto en el cual el gobierno dice que todo esto no lo puede aprobar, no lo puede implementar para sostener el superávit y porque no se puede gastar más de lo que entra, etc. Bueno, el superávit ya no existe. Este gobierno tiene un déficit enorme, tiene un déficit financiero enorme. Hay economistas que ya lo calculan entre el 5 y el 6% del PBI. El FMI en su último informe lo puso en el 1,2% del PBI. Pero lo concreto es que todas las semanas ese déficit aumenta porque todas las semanas el gobierno sigue acumulando deuda, que es esta deuda que nosotros les contamos todo el tiempo, que es, ofrecen letras con intereses capitalizables, todo el tiempo tienen que aumentar esos intereses, esa deuda va aumentando porque el interés capitalizable es que cuando la rolovea, cuando la renueva, todo ese interés pasa a ser parte del capital y es un interés más grande sobre un capital más grande. Y todo eso es deuda, 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 deuda. El economista Gustavo García Zanotti, y este es un gráfico que ojalá recorriera todos los medios, y lo mostramos ayer mucho, calcula, este es un economista de la Universidad Nacional de Rosario, calcula que ya los intereses capitalizables de esto que va acumulando el gobierno cuadruplica lo que hay que poner en jubilaciones y pensiones. Poneme el gráfico grande, así lo ven bien los que están en YouTube, y si no, se los cuento. Venía parejo, lo cual ya era bastante insultante, lo que se paga de intereses con lo que se paga de jubilaciones. Y a partir de junio, fíjense cómo el número sube, y lo que va a tener que pagar el gobierno de intereses capitalizables a hoy, después va a tener que pagar más porque va a seguir acumulando, pero a hoy son 17,8 billones de pesos. Agarren un 17 y le ponen 12 ceros atrás. Y en jubilaciones, 4,6. 17 contra 4. O sea, 4 veces más deuda que jubilados y pensiones. Entonces no es que no hay plata, es que están decidiendo dársela o acumularla para dársela a los bancos. Esto es lo que se discute hoy. Por eso es niños, jubilados, discapacitados o deuda. Porque el gobierno decide que va a haber plata, o que hay plata, porque esa plata, si la semana que viene no te renuevas, se la tenés que pagar. Que hay plata para los bancos y no hay plata para los jubilados. Y hoy se tiene que discutir eso en el Congreso. Hoy se tiene que discutir si hacemos un aumento para los jubilados, cosa que recién hablábamos con Beldi, que ahora lo vamos a charlar con Itai Hagman, que ya en minutos va a estar acá. Parece que está el número, pero también la moratoria, que es para millones de argentinas, y digo argentinas porque la enorme mayoría son mujeres, que aportan a la economía, aportan mucho a la economía, porque viven acá, porque consumen acá, porque con el trabajo no remunerado que hacen en las casas permiten que los hombres vayan a laburar y si no, no lo podrían hacer, se hacen cargo de los pibes, hacen cargo de un montón de cosas y eso no está reconocido. Bueno, tienen la posibilidad de acceder a una moratoria que se paga, no es que les regalan una jubilación. Se paga la moratoria. Y ahora dicen, no, bueno, que no la tengan más. ¿De qué va a vivir? ¿Cómo se va a mantener? Que además todo eso se va a consumo. O sea, moratoria que se paga, jubilación que se paga, se gasta no en un mes, se gasta en una semana. Vamos a una jubilación mínima de 330 lucas. No llegás ni al miércoles. Entonces, eso está para discutir hoy, parece que esa no sale. ¿Por qué? Porque está instalado que no hay que regalarle una jubilación a nadie. No es un regalo la moratoria. No es un regalo. Un regalo son las tasas siderales que le da Caputo a los bancos. No una moratoria que encima la tienen que pagar. Se discute también, ayer se discutió en el Senado, la emergencia pediátrica. Yo quiero mostrar, porque está bien, esto no se va a discutir en diputados hoy, pero forma parte también de esta discusión y de qué pasa con el Garrahan, el impacto fiscal de estas cosas. El impacto fiscal es cuánto le cuesta al Estado las cosas. Y es un dato público, es un dato que está en la Oficina de Presupuesto del Congreso. Acá les estoy mostrando cuánto cuesta la emergencia pediátrica. Y ahí dice 133.000 millones de pesos, total. Total, anualizado todo 2025. 133.433 millones de pesos.
Entonces, yo puse este número de emergencia pediátrica al lado del número que les conté recién de los intereses de deuda que está acumulando Caputo. E hice el gráfico. El gráfico es tremendo porque es tan grande el número de deuda al lado del de emergencia pediátrica, el de emergencia pediátrica no tiene ni barra. Ni barra. 133.000 millones de pesos contra 17 billones. Hay 6 ceros de diferencia. Miren, o sea, los que están viendo en YouTube van a entender lo que les estoy diciendo, pero los que no están, hay una barra gigante y al lado no hay nada. Porque esa es la relación. Podrías pagar 127 veces la emergencia pediátrica con la bola de deuda que acumuló el gobierno de intereses capitalizables. 127 veces. Entonces, ¿qué vamos a priorizar? ¿La deuda o la emergencia pediátrica? Que es muchísimo más barata, además. Muchísimo más barata. Y mucho más eficiente. Pues si tenés niños sanos, tenés familias con niños sanos, familias que van a laburar, las familias que tienen a los niños internados o con algún problema se les cuesta más ir a laburar, laburan menos, generan menos movimiento económico, pero en términos economicistas, además, es más eficiente todo. Niños sanos, familias sanas, más laburo, más gente laburando, más gente produciendo y el país para adelante. En cambio quieren tener niños enfermos que no se puedan curar con padres y madres cuidándolos mientras le damos intereses a los bancos. No cierra el país así. Ayer tuvimos que escuchar, en lugar de estas cosas, a la senadora Carmen Álvarez Rivero, senadora nacional del PRO, decir que en realidad no, que no hay derecho para que los niños de todo el país se atiendan en el Garrahan, que es uno, pero es el más importante, que es uno de los lugares donde se atienden niños, 600.000 consultas al año, niños de todo el país, y según esta senadora, no tienen derecho a ir. Mirá. Quiero hacer un aporte. Yo, como les digo, no creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados. Ese derecho yo no lo conozco en ningún lado. Bueno, pues sí lo tienen, porque además es un hospital nacional, financiado con fondos nacionales, financiado con fondos porteños, y además no importa dónde estés, no es que si sos de una provincia te podés atender solamente en el hospital de esa provincia, y además tienen derecho porque hay tratamientos que si no son en el Garrahan no son en ningún lado. Por ende, no es cierto lo que dice la senadora. Ahora, hablando de derecho, quiero también compartirlo, mostrábamos hace un rato con Lu, lo que dijo un juez, en este caso Alberto Recondo, con otro derecho que se discute hoy, que es la emergencia en discapacidad. Hay un niño que tiene 12 años, que se llama Ian Moche, que es un militante de los derechos de las personas con discapacidad, que ha hecho de eso una forma de vida, aún a sus 12 años, en séptimo grado, o sea, tendría que estar preocupándose de otras cosas, y lo hace. Y el presidente que vetó la emergencia en discapacidad, cuando este niño fue a un canal de televisión a decir que las personas con discapacidad tienen derechos, el presidente le dijo que está del lado del mal. O sea, lo agredió. El niño le pidió al presidente que borre el tuit. Y el presidente dijo, yo no borro nada mi tuit, yo tuiteo como ciudadano común bancátela. El juez de la causa, Alberto Recondo, le dio la razón al presidente. Dijo, el presidente tuitea como ciudadano común, cosa que es absolutamente ridícula, porque el presidente es el que ocupa el Poder Ejecutivo. Si tuitea, está hablando el Poder Ejecutivo. Pero no contento con esto, ayer dio una entrevista, el juez Alberto Recondo, y escuchen lo que dijo. Si yo fuera su progenitor no lo expondría públicamente, porque sabría de antemano que las respuestas o las críticas son inevitables cuando uno se expone en los medios, y una cosa es ser un adulto poniéndose en los medios y otra es... claro, pero a ver, usted le garantiza la libertad de expresión al presidente con todo el poder que tiene y no le garantiza la libertad de expresión. ¿Le parece mal que se exprese un niño en los medios defendiendo el autismo? Que yo no estoy diciendo. No voy a permitirle. No, por eso, a ver, explíqueme. Yo no estoy diciendo, yo de ninguna manera estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que si la madre, de los progenitores, los padres o las madres de un niño lo expone a la crítica pública, porque su lucha la hace pública, es previsible que haya críticas de todo orden que deba, desgraciadamente, producirse.
Bancate el vuelto, le dice un juez a un niño de 12 años con autismo atacado por el presidente. Que es el mismo argumento del presidente cada vez que ataca a alguien. Dice, a mí me atacaron, bánguese el vuelto. El problema es que él es el presidente, que tiene un montón de recursos para amenazar y hacer efectiva esa amenaza sobre los ciudadanos a los cuales amenaza y agrede. Y este es un niño de 12 años, con autismo, que simplemente está pidiendo derechos para las personas con discapacidad. Último dato que les quiero mostrar, que espero sea parte de la discusión hoy, es el impacto fiscal de la emergencia en discapacidad. Porque esto es lo que hay que discutir, es cuánto le cuesta al Estado el impacto, la emergencia en discapacidad. Esto, repito, es un dato público. Googleen Oficina de Presupuesto del Congreso, está ahí. No estoy mostrando nada extraño. Y se calcula en porcentaje del PBI. Bueno, lo más grande son las nuevas altas en el Plan Nacional por Discapacidad. Va entre el 0,25 y el 0,48% del PBI. Todo el resto de los ítems son ítems menores, que es el 0,03% del PBI, el 0,00009% del PBI, el 0,015%. Como máximo esto te da el 0,50% del PBI, como máximo. Como máximo. Y este gobierno, una de las cosas que siempre dice es de dónde va a salir la plata. Bueno, una de las cosas que hizo este gobierno fue bajar el impuesto a los ricos, que es el impuesto de bienes personales. Que no es un impuesto a la producción, que no es un impuesto a los ingresos, que no haría que cierre ninguna fábrica, no haría que se termine ninguna inversión. Es el impuesto a los bienes que ya tienen las personas más ricas. Ya los tienen. No tienen que dejar de invertir ni dejar de contratar a nadie, ya lo tienen. Ese impuesto estaba en el 2,5 y este gobierno lo dividió por 10. Cuando tuvieron que discutir esto en el Congreso y lo votaron, también hubo un informe como este del impacto fiscal de esto, que se los muestro, que daba, en este caso es para el año pasado, 0,45%. Y para este año 0,39, 0,40. O sea, si hacen la cuenta, bajar el impuesto a los ricos vale lo mismo que la emergencia en discapacidad. Con lo cual, si les preocupa de dónde va a salir la plata, vuelvan a poner el impuesto a los más ricos donde estaba, y con eso sostienen la emergencia en discapacidad. Funciona también para universidades, funciona también para jubilados, funciona para cada una de las cosas que el gobierno dice no hay plata. Plata hay. Plata hay. El tema es que decidieron bajarle el impuesto a los ricos y vetar una emergencia en discapacidad, un aumento para jubilados, que la emergencia pediátrica, los fondos para Bahía Blanca y un montón de cosas que se discuten hoy en el Congreso, mientras acumulan esta bola de deuda que ya tiene hoy 4 veces más en intereses que lo que cuesta el pago a los jubilados y pensionados. Hola Itai Hackman, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andan? Buenos días. Diputado nacional, candidato